La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, y que Dios le conceda todo lo que usted necesita para lograr esos planes, esos deseos que tiene en mente, una vez alineados con su voluntad, porque solamente de esa manera las cosas rodarán en la debida forma y usted será feliz. Pero para que todo esto sea la realidad plena en su vida y que redunde en gozo, en placer, en ese deleite en esta vida, es importante lograr la solución al gran dilema de la humanidad. Y ese gran dilema sigue siendo el pecado. Razón por la cual seguimos ahondando en esta solución, porque la voluntad de Dios es que usted esté al tanto de esto, es que usted sepa qué es lo que debe hacer para poder emanciparse por completo del pecado. Y es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, hay un concepto, precisamente es el concepto con el cual estábamos, si mal no recuerdo, más o menos concluyendo en la sesión anterior, que quisiera elaborar un poco más. A veces, cuando escuchamos ciertas cosas la primera vez, no registra como debe. Aun cuando creemos haberlo percibido, aun cuando creemos haberlo captado, esa primera vez que se escucha no es suficiente. Se necesita volver a aquello. Y es aquello lo cual estoy persiguiendo en esta hora, de manera que el registro de esto se dé en su espíritu. Ahora, ¿a qué concepto me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al concepto de el espíritu carnal como uña y carne con el espíritu del individuo desde su nacimiento y cómo es vencido. Nosotros habíamos leído la porción en el libro de Romanos capítulo 6, el verso 6 específicamente, pero quiero volver al verso 5, que nos dice, como para ir un poquito más hacia atrás y de ahí ir retomando el asunto. Nos dice desde el verso 5 del capítulo 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él, plantados juntamente con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si nos hemos identificado con Cristo en su muerte, entonces, así como cuando se planta esta semilla y para que se comience a dar el crecimiento, esa semilla, por así decirlo, muere, desaparece, sale de la escena, para que emerja esa planta de la tierra. De la misma manera, nosotros, al ser plantados juntamente con Cristo, ¿y en qué forma somos plantados juntamente con Él? En la semejanza de su muerte. Morir con Él, por así decirlo, identificarnos con Él en su muerte, entonces así también lo seremos en la de su resurrección.
Porque como ya lo he dicho, no puede haber resurrección si no hay muerte. Eso cae de su peso. Ahora, este es el verso que me interesa para elaborar en este concepto del espíritu carnal como uña y carne con el espíritu del individuo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, en otras palabras, nuestra naturaleza carnal, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, esa misma naturaleza carnal sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, cuando esa criatura es formada en el embrión, cuando el embrión, pues esa criatura como embrión, es formada en el vientre de esa madre, a consecuencia de esa relación sexual entre su papá y su mamá, una vez que esa criatura, ese feto, es formado, allí está haciendo acto de presencia la naturaleza carnal. De una vez, tan pronto se cobra vida, allí está. Y esto tiene su fundamento en este salmo que nos dice, donde David dice, en pecado me concibió mi madre. Y todos fuimos concebidos en pecado. Esa es ahora la herencia que recibimos a consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el instante en que ellos pecaron, se desarrolló en ellos la naturaleza carnal, perdieron la naturaleza divina y se desarrolló en ellos la naturaleza carnal. Y de allí en adelante, esa misma naturaleza carnal ha hecho su aparición, por así decirlo, o se ha desarrollado, se ha formado en las vidas de todos los seres humanos quienes hemos nacido hasta el sol de hoy. Eso es bíblico. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice, en este mismo libro de Romanos, creo que es el capítulo 5, dice que así como el pecado entró al mundo por un solo hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. No estoy diciendo la porción literalmente, pero es la idea. Así como el pecado entró al mundo por un solo hombre, así mismo la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Entonces, esto es algo que nosotros heredamos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tan pronto esa criatura nace, ya viene a este mundo maltrecha. Ya viene con una naturaleza tendiente a hacer el mal. Y a medida que va creciendo, esa misma naturaleza va cobrando fuerza. Porque esa criatura va pecando desde niño. Con todo y su belleza, y cómo se ve, y lo delicada que pudiera ser, ya sea ese varoncito, esa niñita y todo aquello, esa naturaleza carnal se va manifestando. Generalmente en los niños muy pequeños se va manifestando en la manera como llora, en la manera como patalea, como reacciona. Pero claro, como padres no es fácil percibirlo, porque en nuestra mente pues es una pequeña criatura. Y eso se comprende. Pero no debemos ignorar la operación de la naturaleza carnal. Y así mismo va creciendo y va manifestando esos rasgos de pecado ya en las acciones que va realizando desde la niñez. Es allí en donde al paso de los años esa misma naturaleza carnal se constituye, o sea, forma una relación con el individuo como uña y carne. Tienen prácticamente la misma mente, la misma manera de pensar, las mismas
direcciones en las cuales se van enrumbando, mientras la naturaleza carnal insta al individuo a pecar. Es como si el individuo dijese, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. La rebeldía es la señal clave de la manifestación de esa naturaleza carnal en la vida del niño, que no se queda solamente en la vida del niño, pero a medida que ese niño deja de ser niño y comienza a ser adolescente, y deja de ser adolescente y comienza a ser ya un joven tirando ya a la edad de adulto. Y así va creciendo hasta que se constituye en una persona mayor. Y al paso de los años llega a la ancianidad, si es que Dios se lo permite. Y la naturaleza carnal todavía trabajando allí. Esta es la razón por la cual uno ve la actitud de muchos ancianos que son gruñones, tan amargados por situaciones en la vida, por la entrega completa al pecado, la clase de vida que vivieron. Pero eso comienza a ocurrir desde atrás y se percibe a través de todos esos años de vida incurriendo en pecado. Entonces, vuelvo a recalcar, la naturaleza carnal se constituye en uña y carne con el individuo, en uña y carne. Ahora, estando en esa condición, el individuo, su espíritu, bien compenetrado con esta naturaleza carnal o este viejo hombre, por años, esa separación no se logra así como quien uno enciende una luz y la apaga. No es fácil, porque estamos hablando de una relación de años. Estamos hablando de ya el individuo habiendo vivido así, ya esa ha sido su vida. Esta es la razón por la cual Dios, dentro de su diseño para la liberación del pecado, cuya raíz está en esa misma naturaleza carnal, ese viejo hombre. Ahora, esta es la razón por la cual Dios, al diseñar esta liberación, incluyó la muerte. Incluyó la muerte. Y claro, cae su peso. ¿Quién mejor que Dios para diseñar esto? Conociendo el espíritu del hombre, conociendo su propia creación, sabiendo el comportamiento del hombre. Dios sabe perfectamente cómo Él hizo al hombre. Y Él sabe perfectamente cómo el hombre se ha degenerado, cuál fue el inicio, el arranque del mal en él. Y por consiguiente, Él también debe saber cómo lograr la solución para aquello. Pero el problema es que la gente le huye a Dios. El ser humano, en términos generales, en su mayor porcentaje en esta humanidad, la tendencia del ser humano es no querer nada que ver con Dios. Y es triste porque no quieren nada que ver con el único que los puede librar de la condición deplorable en la cual se encuentran. Es el único. Es el único. Y si usted le huye a la solución, entonces, ¿quién lo va a librar de aquello? ¿Cómo va a ser librado o librada de aquello? Entonces, en esta situación, Dios ha diseñado la muerte. Y saben una cosa, y este es el aspecto importante que hay que considerar. La muerte es el equivalente a la actitud del individuo de cesar por completo y en una manera definitiva de incurrir en los males en los cuales estaba incurriendo. Así es, esa es la muerte. Es como cuando el individuo determina, ya no voy a mentir, voy a dejar la mentira, más nunca voy a volver, o más nunca volveré a la mentira, o más nunca volveré a la fornicación, o más nunca volveré al adulterio, o más nunca volveré a maltratar a los demás, y así podríamos seguir
con todos los otros males en los cuales incurre el individuo. Esa es muerte. ¿Y saben una cosa? La muerte es dolorosa. Es dolorosa. Y esa es otra realidad. Se lo voy a explicar. Volviendo al concepto de la naturaleza carnal como uña y carne con el espíritu del individuo. Viéndolo ahora físicamente, observe su dedo índice, ya sea el derecho o el izquierdo. Observe su dedo índice. Y trata de colocar la uña de su dedo pulgar entre ese dedo, entre la carne del dedo índice y la uña misma de ese dedo índice. ¿Ok? Trate de arrancar esa uña de ese dedo índice. Es doloroso. Es sumamente doloroso. Ahora, aquellos quienes han tenido esa terrible experiencia en un accidente o qué sé yo, en donde una de las uñas de sus dedos ha quedado desprendida, arrancada. O sea, usted debe saber cuán doloroso es aquello, cuán terrible, cuán horrenda es esa experiencia de dolor. Bueno, es fundamentalmente de esa manera la separación de la vida del individuo, la separación del individuo en su espíritu de la naturaleza carnal, porque estamos hablando de años en esa relación, unánimes haciendo el mal. Así es. Y el desprenderse de aquello no es fácil. Pero ¿saben una cosa? Sí se puede. Sí se puede. Pero les estoy mostrando todos estos diferentes aspectos para que perciba el paquete completo de lo que todo esto es. Ahora, una vez usted habiendo entendido esto, al observar el mundo religioso, usted debe darse cuenta, o déjame ponérselo de esta manera. Esta es la razón, o la razón por la cual no vemos presentemente la clase de experiencia espiritual, esa experiencia viva, esa experiencia de verdaderos cristianos en el tiempo en el cual nos encontramos dentro del mundo religioso. La razón por la cual eso no se ve como debería verse es precisamente porque no se ha dado esa operación de la muerte al pecado. La gente no ha muerto al pecado. No se han identificado con la muerte de Cristo. Así, conocen las porciones, se las memorizan y todo aquello, pero la realidad de aquello en sus vidas no está. La gente no ha muerto. Lo que pasa es que presentemente y tristemente se ha estado presentando un evangelio diluido. Muy, muy, muy diluido. La gente va y predica, Cristo es bueno y Cristo vino para salvarte. ¿Quieres ser salvo? Y hay personas quienes están cansadas de la vida que están viviendo y están buscando algo mejor. Y como no, sí, yo quiero ser salvo. Muy bien, ven. Repite después de mí, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, perdóname. Ok, y después de repetir aquello, entonces ya son considerados salvos. Pero realmente no se les ha presentado el paquete completo de lo que esto involucra. Y tristemente muchos han procurado la salvación por la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. Mire, usted se da cuenta de lo que Cristo atravesó en la cruz por nosotros. Todo lo que le costó por nosotros. Eso no es cosa liviana. Y nosotros no vamos a entrar a esta vida así feliz y campante porque dijimos un par de palabras, pues, y ya de aquí en adelante somos salvos y así permanecemos, pues, hasta el día que Cristo venga. No. Eso no trabaja así.
Eso no trabaja así. Miren, vuelvo al ejemplo que me gusta utilizar. La gente se la zurra en las universidades para obtener un diploma de papel. Trasnochan, se privan de muchos deleites para adentrarse a los libros, para adentrarse al estudio, para poder pasar todos estos exámenes y poder tener un pedazo de papel que los acredite como licenciados, o que los acredite como aquellos que ya poseen una maestría, o los acredite como doctores. Si estas ahora son cosas que se van a desvanecer y el individuo tiene que zurrársela, y claro, todos comprendemos eso perfectamente. Entonces, ¿cómo va a ser posible que para algo que es sumamente pero muy por encima de lo temporal, lo terrenal, cómo va a ser posible que para aquello, entonces sencillamente, ya con decir un par de palabras, ya todo está hecho? Usted sabe la operación que hay que hacer en la vida del individuo para transformarlo de esa condición de pecador a esa condición de verdaderamente salvo, a una persona verdaderamente santa. Porque eso es lo que Dios está procurando, llevar al individuo a la santidad. Que el individuo sea santo, poseyendo ahora la naturaleza divina. ¿Y cuál es esa naturaleza divina? Precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo al cual Dios envió para que el hombre sea santo. ¿Eso qué es Espíritu Santo? El Espíritu, la razón, mire, escúcheme por favor, y tenga esto claramente. La razón por la cual el Espíritu Santo fue enviado es para que el hombre fuera santo. Así como por medio de la naturaleza carnal, o el viejo hombre, ¿sí?, por la naturaleza carnal, el individuo gobernado por esa naturaleza carnal es carnal. Bueno, de la misma manera, cuando el individuo es gobernado por la naturaleza divina, por la naturaleza santa, él se constituye en un individuo santo. Porque su interior, su espíritu, ha sido transformado y hay un nuevo régimen espiritual, que es el Espíritu Santo gobernando su vida. Es allí en donde se percibe el fruto de ese mismo espíritu manifestándose a través de la vida de él, a tal grado que cuando es observado, cuando las personas lo ven, tienen que hacer la liga con Cristo Jesús. Tienen que ligar la vida de esa persona con Cristo Jesús. No hay manera. ¿Por qué? Porque es el mismo. El mismo en el sentido de la semejanza. La semejanza. Y ese es el testimonio que impacta, que presentemente, del cual presentemente se carece en este mundo. Así que la naturaleza carnal, el viejo hombre, puede ser vencido. Puede ser vencido. Pero es importante determinar esa emancipación, esa separación que se logra sola, única y exclusivamente a través de la muerte. Y a medida que vamos avanzando, usted se dará cuenta, si anteriormente no lo había visto, usted se dará cuenta al leer diferentes porciones, cómo la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, continuamente hace mención de la muerte, la necesidad de morir al pecado, morir a actitudes, morir a maneras de pensar. En otras palabras, divorciarse literalmente de todas estas cosas. Y la solución está en la muerte. Ahora, cuando nosotros asumimos la actitud de muertos, cuando determinamos morir, como cuando
miramos, así como lo mencioné en la sesión anterior, como cuando miramos a ese viejo hombre, a esa naturaleza carnal cara a cara, y le decimos, de aquí en adelante, ya dejarás de aprovecharte de mí, dejaré de obedecerte, dejaré de seguir tus estímulos, voy a ignorar tus estímulos al pecado que durante todos estos años has estado produciendo en mí. De aquí en adelante, para ti, soy hombre muerto. Dejo de responder a todas tus instigaciones, tus impulsos hacia el pecado. Cuando el individuo ahora asume esa actitud juntamente con la presencia del Espíritu Santo neutraliza por completo el poder de la naturaleza carnal sobre el espíritu del individuo. Así es. ¿Por qué razón? Porque en primera instancia el Espíritu Santo, una vez que el individuo, cansado del pecado, le pide al Señor, Señor, dame tu Espíritu Santo, yo estoy determinado ya a morir, a no volver a hacer estas cosas más. Quiero identificarme con la muerte de Cristo. Quiero estar completamente muerto a el pecado, a la naturaleza carnal, muerto al mundo. Dios, viendo la actitud de ese individuo, la actitud sincera, como si Dios dijera, está determinado, de verdad, él va en serio, y eso me alegra, y por cuanto tú vas en serio, yo también voy en serio. Tómalo, ahí tienes mi Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entrando en la vida del individuo como una persona, en ese momento, en ese instante, él entra como un morador y lidia con el poder de la naturaleza carnal y lo echa fuera, y él cobra el trono en la vida del individuo, gobernándolo ahora ya desde adentro hacia la vida santa. Cuando el individuo era instado desde adentro hacia el pecado, ahora por la naturaleza carnal, ahora habiendo sido neutralizado ese poder e investido con el poder de Dios, ahora desde adentro él sirve a Dios, haciendo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es correcto, lo que es agradable. Y esa es la vida que comienza a vivir de allí en adelante. Creí honestamente que podíamos avanzar un poco más, pero el tiempo se nos ha ido nuevamente. Pero ¿sabe una cosa? Quiero instarle que considere esto. Considere todo lo que le he dicho seriamente. Y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.